Hola, soy Ana Lorena Rosales Delgado, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del quinto A, y en este video voy a presentar el tema de ataques a servidores web. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Maestra, cabe aclarar que estoy en la cámara de mi cel, entonces por eso estoy viendo como para acá hacia la computadora, porque la cámara de mi computadora se ve como un poquito extraña, entonces mejor lo estoy haciendo de mi cel. Y bueno, empiezo a compartir mi pantalla y aquí está. Ahí está mis datos institucionales. Y bueno, antes de comenzar, quiero aclarar la diferencia entre ataques directos e indirectos a la forma en la que yo lo entendí. Yo entendí que un ataque directo es cuando el atacante o el hacker interactúa directamente con el servidor, mientras que un ataque indirecto es cuando no hay una interacción directa con el servidor y el ataque se realiza utilizando otros medios que por lo general suelen ser utilizando a las personas, utilizando la manipulación hacia las personas. Entonces, bueno, el primer ataque es phishing. ¿Qué es el phishing? Es un ataque indirecto para lograr el robo de información a partir del engaño. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, para eso puse un esquema que nos muestra al atacante. El atacante se va a hacer pasar por una figura de autoridad, por una empresa, por una organización, por algo oficial. Y así es como va a engañar a las personas. Hay diferentes medios por el que los puede hacer y luego reciben diferentes nombres. Por ejemplo, a través de llamadas telefónicas se conoce como phishing. Este se podría dar, por ejemplo, si tu jefe te llama y te dice que necesita una transferencia y tú caes en el engaño porque verdaderamente crees que es tu jefe la persona que te está hablando. También está el que es smishing a través de mensajes de texto, está por correo electrónico, por redes sociales, entre otros. Y así es como el usuario cae en el engaño. ¿Cómo lo podemos ver? Pues con esta analogía que va de acuerdo al nombre phishing, el nombre no lo dice, es pescador. Bueno, entonces, ¿cómo podemos verlo? Podemos ver al atacante como un pescador y a la víctima como un pescado. Y el cebo va a ser precisamente este medio con el que el atacante lo engaña, que puede ser el correo, un enlace en el correo electrónico, una llamada, y bueno, esa es la analogía. ¿Qué consecuencias tiene el phishing? Pues puede tener pérdida de dinero, pérdida a tus archivos, también toman el control de tu cuenta bancaria. En las empresas se da una mala reputación por el mal control que se tiene si se llegan a dar este tipo de ataques, sin hablar de la difusión de información delicada de una empresa o de la información personal. ¿Qué medidas se pueden tomar? Pues está utilizar software de seguridad, usar una autenticación multifactor, evitar enviar información personal y no hacer descargas de sitios que no sean confiables. Respecto a esto, me gustaría mencionar un ejemplo de algo que le acaba de ocurrir a una conocida. Ella tenía su correo de Gmail y pues se le saturó el espacio y le llegó un correo supuestamente de la cuenta oficial de Gmail. Obviamente no era así, pero le mandaban un enlace y que si hacía clic ella iba a recuperar su espacio. Ella se metió al enlace, le pidieron datos de su WhatsApp y bueno, lo que hicieron fue acceder a su WhatsApp. Ella ya no pudo acceder a esta aplicación y ellos a través de su WhatsApp fue que empezaron a extorsionar a sus conocidos y familiares. Esto afortunadamente se pudo resolver, pero pues es un ejemplo de phishing. Vamos al siguiente, que es farming. Bueno, el farming es un ataque también de tipo indirecto. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a redireccionar una IP o nombre de dominio hacia un sitio falso. ¿Esto cómo ocurre? Bueno, aquí también tengo un esquema y se ve el usuario. ¿Cómo es que el atacante va a lograr hacer esto? Bueno, también te puede hacer que entres a un enlace que tenga código malicioso que te va a instalar un malware en tu computadora. Y este malware, con eso, lo que van a hacer es modificar los archivos host. Y también pueden atacar las tablas de DNS. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando tú ingresas una URL, escribes el nombre de la URL y lo escribes bien, tú escribiste tu dirección correcta. ¿Qué pasa? Pues el DNS se va a encargar de traducir esa dirección, ese nombre que tú escribiste a una dirección IP, a números.
Pero aquí es donde viene el problema y aquí es donde el atacante entra. Tú pones bien tu dirección, el nombre, pero el atacante lo que hace es poner una dirección IP de hacia un sitio falso, hacia un sitio malo. Y bueno, te va a redirigir a otro sitio que, como puse en la imagen, el sitio web real y el sitio web falso van a ser idénticos porque el falso va a ser un clon de este. Pero desafortunadamente cuando tú entres a este sitio web vas a ingresar información y ahí es donde te roban datos o pues hasta dinero. Para esta analogía, a mí me gustó pensarlo como en las caricaturas, cuando Bugs Bunny, digamos, estaba en un camino y quería engañar a alguno de los otros personajes en la carretera, y había un letrero que decía hacia la izquierda y él le pegaba otro encima que era idéntico, pero que decía hacia la derecha o hacia el norte, hacia el sur, y cambiaba la dirección. ¿Por qué me recuerda esto? Porque es algo que se ve real, pero que te cambia completamente la dirección al sitio al que tú esperabas ir. Entonces, pues esta analogía a mí me funcionó para entenderlo. ¿Y qué consecuencias podemos tener? La usurpación de identidad, que te roben tus cuentas bancarias, que te roben dinero, y pues al mismo tiempo se daña tu computadora por el malware que se le instala. Y en cuanto a las medidas que tenemos aquí debajo, está bloquear las ventanas emergentes, porque pues igual pueden ser sitios falsos, tener un antivirus para que no te vayan a instalar este malware y también evitar descargas hacia sitios que sean de origen desconocido y también evitar hacer clic en ese tipo de links. Bueno, pasamos a la siguiente, que es fuerza bruta. ¿Qué es esto? Bueno, este ya va a ser un ataque directo y consiste en acceder a una cuenta sin autorización. ¿Y esto cómo es posible? Bueno, aquí hay un esquema en el que se ve un atacante y el atacante logra entrar a una cuenta. ¿Cómo lo hace? Pues hay muchas formas. La típica y que viene aquí en color verde es por pruebas o por ensayo y error, que es va a tratar de adivinar tu contraseña y hasta que la adivine va a entrar. Otra, ¿cuál es? Puede ser la de diccionario, que es utilizar palabras que son comunes en las contraseñas. La híbrida combina estas dos que les dije. La inversa lo que va a hacer es que el atacante ya tiene una contraseña, ahora va a adivinar de qué usuario es esa contraseña. Y el relleno de credenciales, que es cuando un usuario ya tiene un nombre de perdón, un atacante tiene un nombre de usuario y una contraseña, y con esas va a acceder, bueno, y estas las obtiene por un flujo de datos que se dio, un flujo de información, una fuga. Y con eso pues va a acceder a tu cuenta. ¿Qué analogía se puede ver en este caso? Pues a un ladrón tratando de encontrar la combinación de una caja fuerte a puro ensayo y error, a puro mover los números y atinarle. ¿Qué consecuencias hay? Pues está igual en muchos o en la mayoría lo que se va a dar es el robo de dinero, el robo de información, el robo de tus cuentas bancarias, robo de información valiosa. En cuanto a qué medidas podemos utilizar, pues utiliza contraseñas únicas y seguras y hay que limitar los accesos que se tienen al iniciar sesión para evitar que el atacante esté tratando de meterse varias veces y que nada le impida hacer eso. Y también el bloquear direcciones IPs que ya tuvieron muchos intentos de inicio de sesión fallidos. Esa sería otra. Ok, pasamos a CSRF, que significa Cross Site Request Forgery, que va a ser una falsificación de peticiones entre sitios. ¿Qué es esto? Bueno, es un ataque directo donde un usuario, esta es la palabra clave, autenticado, o sea que ya inició sesión, realiza acciones que no desea dentro de la aplicación web. ¿Esto cómo es posible? Bueno, aquí hay un esquema que nos ayuda a verlo. Tenemos al atacante. El atacante, ¿qué va a hacer? Bueno, el atacante se va a aprovechar de cuando un usuario esté autenticado, cuando ya esté logueado en su cuenta, le puede lanzar, no sé, digamos, un usuario entró a su cuenta de banco, está logueado, y después por otro lado, por otro medio, le puede aventar un enlace que tenga algo malo. El usuario se mete pues obviamente sin conocimiento de esto. Y el atacante, ¿qué va a hacer? El atacante va a usar su cookies de sesión, lo que guardó ya su información de inicio de sesión, y va a engañar al navegador para que el navegador haga una petición al banco pidiéndole que haga una transferencia. Y esto se dio porque el usuario entró a ese link, por ejemplo. Entonces, el banco recibe esta petición del navegador, pero como verifica la cookie que es del usuario, efectivamente, pues dice, ah, ok, y se aprueba. Ok, esto se da
o los atacantes aprovechan sitios que no tienen una defensa contra este tipo de ataques y para los que pues se tiene esta cookie de inicio de sesión. ¿Qué analogía podemos usar? Yo escogí una que mi papá una vez me platicó, que era de cuando él trabajaba, a un compañero le dieron un cheque en blanco y venía la firma del dueño. Entonces, esta persona pudo haber puesto la cantidad que quisiera, ir al banco, cobrarla y nadie le hubiera dicho nada. ¿Por qué? Porque estaba la firma, estaba el inicio de sesión, la autenticación, que avalaba que pues la persona lo dijo, aunque realmente esa persona no quisiera dar esa cantidad. Bueno, consecuencias, igual que en las anteriores, vamos a tener robo de datos y así, pero para no ser tan repetitiva quise poner otra y aquí está la interrupción de la funcionalidad de la aplicación debido a este ataque. Y como medidas, ¿qué podríamos hacer? Bueno, cerrar sesión. Si no se está usando la cuenta, lo mejor es cerrar la sesión. No hay que guardar contraseñas en Internet. Hay que implementar tokens CSRF, que lo que hacen es generarte un número aleatorio al momento de iniciar sesión. Y cuando tú hagas una petición, se va a verificar que esa petición venga verdaderamente de tu token que se te generó. Si no es así, pues no se permite el inicio de esa sesión. Y también utilizar indicadores same site. ¿Esto qué es? Es un atributo de seguridad de las cookies que nos permite controlar su envío. Bueno, esa fue ese CSRF. Ahora, pasamos a los sniffers. ¿Qué es esto? Bueno, es un ataque indirecto que intercepta datos transmitidos en la red. Aquí lo que va a pasar, perdón, es indirecto, aquí se me fue. Aquí lo que va a pasar es que el atacante va a estar en su computadora, va a estar con un programa, con un software de sniffing, analizando el tráfico de la red. ¿Esto qué quiere decir? La información que tú vas mandando por internet. Aquí se ve una computadora de usuario que está mandando datos. Vemos que mandó una clave hacia otro lado y mandó datos de cuentas bancarias. ¿Qué hace aquí el sniffing? Agarra ese paquete, agarra esa información y se la roba. Ok, ¿qué analogía podemos ver? A mí me hacía pensar en cuando antes se usaban mucho más los teléfonos fijos, que solía haber 2 teléfonos por casa, por ejemplo, y tú podías estar hablando en el teléfono y si alguien en otra habitación levantaba el teléfono, iba a poder escuchar tu conversación y pues de ahí sacar información. Lo mismo que espiar una conversación a través de la puerta, es algo que se puede ver de esta manera. Ok, ¿qué consecuencias vamos a tener? Igual que todas las anteriores, y adicionalmente se va a afectar la privacidad de la comunicación y por supuesto la integridad de los datos que se transmiten. Ok, ¿cómo podemos evitar estas cosas? Usar VPN. La VPN te va a permitir, es como un túnel que va a cubrir tu información para que vaya encriptada y no haya terceros que se la roben. También entrar a sitios que tengan certificado de seguridad, los que sean con HTTPS. La S es la clave. También utilizar tus chats con cifrado de extremo a extremo para que un tercero no los vea. Y una muy importante, evitar usar Wi-Fi en redes públicas porque no es seguro y se es muy susceptible en este medio a este tipo de ataques. Y, o sea, principalmente no realizar cosas como acceso a cuentas y mucho menos a cuentas bancarias en redes públicas. Ok, vamos con el doxing. ¿El doxing qué es? Bueno, es un ataque indirecto donde una persona revela información de otra en línea, su información personal. Entonces, ¿esto cómo se va a dar? Hay muchas maneras en las que se puede dar el doxing. Aquí tenemos al atacante, puse este esquema. El atacante puede tener tu nombre de usuario de alguna cuenta y puede ponerse a buscar y encontrar que ese era tu nombre de cuenta de una cuenta viejita de Twitter, por ejemplo. Y de ahí sacar información, sacar fotos. Puede rastrear tu IP y con tu IP, a partir del WHOIS, que es un protocolo que identifica las IPs, va a poder tener acceso a tu nombre y a tu dirección. Y pues así cada vez va teniendo más acceso a tu información y va conociendo más de ti. O inclusive en tus propias redes sociales, la información que tienes pública, de ahí pueden extraer cosas como tu dirección, en dónde estudias, con qué personas te relacionas. Y bueno, así es como van sacando información que luego publican. Ok. ¿Con qué analogía se puede ver esto? A mí se me ocurrió una, que por ejemplo te encuentras una INE tirada, una identificación, y ves la dirección de la persona y decides ir a esa dirección, así, o sea, eso lo haría un acosador y
espía a esa persona y empieza a recabar datos como su nombre, su rutina, con quiénes se relaciona, todo. Entonces, el doxeo es algo así, pues a nivel informático. ¿Qué consecuencias va a tener? Pues aquí va a tener consecuencias psicológicas para la persona, va a tener angustia, porque a todo esto, por lo general, previo a publicar la información en línea, se le suele amenazar y manipular con la, pues sí, amenaza de que se va a subir esa información. Entonces, es angustia, acoso, problemas legales que se pueden dar por la suplantación de identidad que te pueden hacer por el acceso a tu información y pues el riesgo físico. Esto se da mucho si, por ejemplo, se publica información de alguna figura pública. Si se publica su dirección, su teléfono, datos sobre su familia, los ponen en un peligro de sufrir algún ataque. Bueno, ¿y qué podemos hacer para evitar este tipo de situaciones? Pues no acceder a cuentas personales en dispositivos que no sean de nosotros. Hay que procurar tener nuestras cuentas, nuestras redes sociales privadas. También nombre de usuario diferentes en las cuentas para que no se dé este ataque. Y no hay que pasar contraseñas a través de mensajes. Ok, el catfishing. ¿Qué es esto? Bueno, es un ataque indirecto donde una persona crea o roba una identidad para engañar a otros. ¿Esto cómo se hace? Bueno, para empezar, esto es muy típico en aplicaciones de citas o en redes sociales. Se da mucho. ¿Qué es lo que va a hacer el atacante? El atacante va a crear un perfil, ya sea a partir de fotos y datos de otra persona que ya exista, se roba una identidad, o se crea una totalmente nueva. Bueno, se va a crear su perfil y va a empezar a hacer vínculos con otras personas. ¿Qué va a hacer? Pues ganarse su confianza, establecer una relación, pero luego las va a manipular. Las puede manipular económicamente, emocionalmente, ya sea, por ejemplo, pidiéndoles dinero, o sacando información de ellas para después chantajearlas con publicar esa información, ahí ya se combinarían como diferentes ataques. Pero aquí la clave es como esto del el perfil falso. Y bueno, aquí, como pueden ver, igual que en las otras diapositivas, hay un esquema que lo va explicando, ¿ok? Entonces, una analogía que a mí me gustó pensar fue, por ejemplo, que yo veo un producto en línea y me gusta mucho y lo compro, y resulta que ese producto era una foto hecha con inteligencia artificial y no es real y ya me estafaron. Esa puede ser una analogía. También algunos ejemplos de casos que me ha tocado ver. A una maestra una vez pagó un viaje en una agencia que vio en Facebook y al momento del viaje, pues, se dio cuenta que era una estafa, no era cierto, buscó la página, ya no existía. O sea, era un perfil falso. Y también a una prima mía le robaron sus fotos de su cuenta de Facebook, hicieron un perfil con su mismo nombre, o sea, como si fueran ella, y empezaron así como que a agregar a sus contactos y, bueno, eso es el catfishing. ¿Qué consecuencias, podemos encontrar dentro de esto? Pues el robo de identidad, evidentemente, cuando se hacen los perfiles, y se puede instalar para espiar a las personas, o ransomware. ¿Qué es el ransomware? Es un software que si a mí me lo instalan, yo no voy a poder entrar a mis cuentas. Eso es lo que hace ese software. ¿Qué medidas podemos tomar con esto? Evita dar mucha información en línea. Cuando interactúes con personas que no conoces físicamente, pues investígalas muy bien, haz preguntas, verifica detalles específicos. Sospechas, o sea, si notas algo sospechoso, pues hay que estar alerta, no hay que dar información. Y hay que tener un software de seguridad. Ok, ahora sigue el XSS, que es el Cross-Site Scripting. ¿Qué es esto? Bueno, es un ataque directo el- en un sitio web legítimo. Explícitamente se va a meter explícitamente se va a meter un código malo en una página web oficial. ¿Esto cómo se puede dar? Aquí está el esquema que nos lo explica. Está un atacante, tenemos aquí una computadora y tenemos los tres tipos de ataques que se pueden dar aquí. El reflejado, que va a ser a través de la URL, ahí es donde van a insertar el script, que el servidor no va a detectar que es un script malicioso y pues lo va a validar, lo va a regresar a la página con todo y ese script que va a ejecutar esa acción.
También puede estar en el archivo de JavaScript, ahí se puede también insertar ese código malicioso, o en el almacenado. Este me llamó la atención. Es, por ejemplo, algo que se guarda en la base de datos y en su momento no se ve mal, pero después provoca cosas, situaciones. Por ejemplo, si yo en un comentario pongo un script en el que me robo las cookies de inicio de sesión de otras personas, o sea, yo me robo su cookie de sesión y lo escribo en un script y lo mando. Si ese sitio web no tiene una validación correcta para detectar ese script, lo va a guardar en su base de datos y mi comentario va a estar ahí. No se ve, o sea, parece un comentario normal, pero tiene un script adentro. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues cuando los usuarios vayan pasando por la página y pasen por mi comentario, me voy a robar su cookie, porque el navegador ejecuta ese script, dice, ah, ok, aquí hay un script, me pide esto, toma. Y no se da cuenta que es algo que está, pues, mal, que le va a provocar algún daño. Y bueno, ¿cómo se puede ver esto? Yo lo pensé como una analogía de un restaurante, un mesero que toma las comandas y va a escribir todos los platillos. Se lo lleva al cocinero, pero no se va a dar cuenta y una persona va a ir y le va a escribir otro platillo. El cocinero va a agarrar y va a cocinar todas las recetas que le pusieron, todos los platillos, pedidos que le hicieron. El cocinero no va a saber que ese último platillo que le pusieron no debía hacerlo, porque él nada más está ejecutando las órdenes que le dieron, igual que el navegador. Bueno, ¿qué consecuencias se van a tener aquí? Vamos a tener redirección a sitios maliciosos, secuestro de sesión o penalización SEO. ¿Qué es esto? Cuando se penaliza en SEO, el buscador, por ejemplo, Google, te va a penalizar tu página y ya no va a aparecer, cuando las personas hagan búsquedas, tu página ya no va a aparecer en las primeras búsquedas, se va a ir quedando abajo porque Google ya detectó que tu página tiene esta situación de scripts. Entonces, pues eso te perjudica en cuanto a las vistas que vas a tener en tu sitio web. Para esto, ¿qué medidas se pueden implementar? Pues implementar políticas para verificar la seguridad del contenido, establecer el HTTP only, que es el hecho de que las cookies no puedan ejecutar, no se puede ejecutar scripts con las cookies. Validar las entradas, obviamente, de los usuarios, las entradas que te hagan, pues validar que no venga nada extraño ahí. Y codificar la salida de datos para caracteres especiales. ¿Esto qué es? Que, por ejemplo, si te dan un carácter con los paréntesis angulares, con un script, tú no lo vas a dejar tal cual. Tienes que convertirlo para que eso no sea dañino para los usuarios. O sea, se le cambia el formato a cualquier signo extraño que venga por ahí para transformarlo y que si el navegador lo ve, no ejecute nada porque ya tenga un formato diferente. Ok, ahora viene la parte de la ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Bueno, de hecho, el phishing que vimos al principio es un tipo de ingeniería social y vamos a ver que hay similitudes. Es un ataque indirecto que aprovecha la interacción humana para la manipulación y el engaño. Bueno, como pudimos ver, muchos ataques utilizan esta ingeniería social para engañar a las personas. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Pues bueno, tenemos aquí un esquema que nos lo explica. Tenemos un atacante que va a realizar diferentes acciones o se va a valer de diferentes herramientas para acceder a la información de la víctima. Tenemos, por ejemplo, el scareware, que es básicamente bombardear a las personas con alertas, con amenazas para que se asusten e ingresen a lo que sea que les estés pidiendo o que hagan lo que sea que les estés pidiendo. Porque pues van a pensar que es algo real, porque cabe mencionar que el atacante obviamente se hace pasar por una empresa, por una figura de autoridad, por alguien que tiene validez para decirte que hagas lo que te pida que hagas, ¿no? Aunque pues realmente es un atacante. Tenemos el baiting, que es atraerte a partir de publicidad falsa, de falsos premios, de un trabajo ideal que sería muy difícil de conseguir y te lo ponen en bandeja de plata. Eso es el baiting. El vishing es una forma de phishing que vimos hace rato, que es a través de las llamadas telefónicas. Y tenemos este también interesante que es el tailgating, que es acceder a sitios que están restringidos. Eso es lo que se va a poder hacer. Y bueno, por ejemplo, cuando a través de un guardia de seguridad se logra entrar a un
lugar que es de acceso restringido, pues eso sería tailgating, un ejemplo. Ok, ¿de qué forma lo podemos ver a través de una analogía? Yo me basé en un episodio de una serie que una vez vi y lo adapté como un poquito a cómo sería hoy en la actualidad. Y me imaginé a un influencer que se hace pasar por un remodelador de casas, o sea, que él a eso se dedica, a remodelar las casas de las personas, contacta a algunas personas y les dice, oigan, ustedes resultaron ganadores, simplemente me dejan la llave de su casa y cuando no estén yo remodelo y les doy la sorpresa, aparece en mis redes, bla, bla, bla. Las personas pues se emocionan, piensan que se ganaron un premio, claro que sí, aceptan y oh sorpresa, al momento se dan cuenta que la persona no era un influencer, no era un remodelador y era un estafador que les robó sus cosas. Ese podría ser un ejemplo. ¿Qué consecuencias va a traer todo esto? Pues se da mucho la culpa y la vergüenza que siente la persona por haber caído en este tipo de engaños. Igual el ransomware que expliqué en diapositivas pasadas y pues la pérdida de los datos personales. ¿Qué medidas podemos tomar? Hay que escribir las URLs de manera manual, evitar meternos a URLs que nos manden porque pues, nos pueden redirigir a estos sitios que nos van a perjudicar. Hay que tener actualizado el sistema operativo y también el antivirus para que puedan protegernos de estos ataques y no caer en anuncios atractivos. No hay que creerse toda la publicidad. Ahora, ¿qué es DOS y DDoS? Bueno, los DOS son ataques directos que buscan la denegación de servicios a partir de múltiples peticiones que se hacen hacia el servidor. Lo saturan. ¿Cuál es la diferencia? Que en DOS se hace estas peticiones desde una máquina, desde una IP, y en DDoS se hace a partir de muchas IPs. ¿Esto cómo lo logran los hackers? Bueno, lo que hacen es inyectar un malware y las computadoras ahora van a actuar como bots, como zombies, y van a hacer caso y van a hacer las peticiones que el atacante les diga que hagan. Y dentro de las peticiones las puse acá de este lado derecho. Puede ser por inundación de HTTP, que es mandar un montón de solicitudes HTTP, el abuso de SSL, que es estar pidiendo certificados de seguridad, entonces el servidor va a estar cifrando y descifrando. Por paquetes de SYN y de UDP, que son datagramas, y en todos estos casos el servidor va a estar designando recursos para la conexión y va a llegar un punto en el que va a tener tantas peticiones que va a colapsar y ya no va a poder continuar. ¿Qué analogía podemos ver para este caso? Yo pensé en una cooperativa escolar o en un puesto saturado en el que van muchos niños, por ejemplo, a comprar y está la persona atendiendo, pero de repente todos le empiezan a hablar a la vez y le piden una cosa y otra y empiezan a agarrar las cosas y la persona ya no puede tener un control de eso, decide poner su cortina, cerrar un momento y decir, no, a ver, voy a denegar el servicio de momento porque no los puedo atender a todos. Esa sería una analogía para verlo. Consecuencias, pues va a haber tiempo de inactividad en el sitio va a estar vulnerable y va a haber problemas con el servidor. ¿Qué medidas podemos tomar? Reducir la superficie de ataque. Hay varias formas. Una de ellas es utilizar el balanceo de cargas para que un solo servidor no colapse. Hay que repartirle actividades a varios servidores para que si uno cae, el otro pueda entrar en su lugar y responder a eso. Utilizar Red Anycast porque estas son muy buenas para estos picos de altas demandas. Limitación de velocidad porque se controlan el número, bueno, la cantidad de peticiones que puede haber en cierto tiempo. Y el almacenamiento en caché, porque si ya se tiene almacenadas ciertas actividades en caché, para el servidor va a ser más rápido atender este tipo de peticiones. Y bueno, vamos con la última, que es la inyección por SQL. ¿Esta qué es? Es un ataque directo en el que se inserta una consulta SQL en un campo de entrada. ¿Esto cómo funciona? Bueno, primero el atacante va a identificar algún sitio que tenga vulnerabilidad SQL y puede ser a través de las cookies de HTTP, de las peticiones, o de un formulario que el atacante va a insertar ahí su consulta y con eso se va a hacer una petición maliciosa a SQL y va a obtener datos. ¿Esto cómo funciona? Aquí en la imagen les puse un ejemplo clásico que me salía para entenderlo. Es al momento de hacer el login. Tú, bueno, el atacante en el nombre de usuario escribe esto, 1 igual a 1 y escribe dos guiones. ¿Qué va a pasar? Bueno, este campo está diseñado para ser evaluado por una consulta de SQL. Entonces, cuando entra el programa, va a entrar en el query, pero ya no va a ser como una variable. El query lo va a detectar como sintaxis de SQL y lo va a concatenar y va a ser parte ahora de la instrucción. ¿Qué va a pasar?
Pues va a ser un where donde si alguna condición es verdadera, se va a cumplir. En este caso, 1 siempre va a ser igual a 1. Se cumple esta condición y con los 2 guiones medios le dice al programa que ya no siga checando las otras. ¿Y qué va a hacer? Por lo general regresa el primer registro, que suele ser el del administrador. Y con eso el atacante ya tiene acceso a la cuenta del administrador. Eso es un ejemplo. ¿Y qué pasa? Pues es algo muy grave porque se tienen privilegios de administrador, puede modificar, eliminar cosas de la base de datos, puede tener acceso a root o incluso a controlar datos del servidor. Una analogía que me aparecía era la de un juicio en la que la persona que está siendo juzgada escribe su nombre, le piden que escriba su nombre en un formulario y escribe, José, usted queda libre. Entonces, al momento de que la jueza lee el nombre, dice, José, usted queda libre. Ya por orden de la jueza, el criminal quedó libre. Bueno, esto es un ejemplo de verlo porque José llenó el formulario con información que no debía. Escribió una instrucción en lugar de escribir su nombre y la jueza que representa la base de datos lo dijo, sin detectar que era algo que no era parte del nombre, lo dijo y hizo la acción de dejarlo libre. ¿Qué medidas se pueden tomar para esto? Pues tener consultas parametrizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que se tomen parámetros y no se haga la concatenación de cadenas. Eludir entradas de usuario. Hay que neutralizar caracteres extraños que nos ponga el usuario. Hay que tener un firewall de aplicaciones web y hay que desinfectar las entradas. Se tiene que verificar lo que entra para, en caso de que sea una consulta SQL, no permitir que interfiera con la función de la base de datos. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.